¿Piensas que hay que evitar comer grasas porque todas las grasas son malas? ¿Has escuchado hablar de grasas saludables y grasas no saludables, pero no sabes la diferencia entre ellas y cuáles son unas y cuáles son otras? ¿Sabes qué grasas necesita tu organismo? Si quieres tener la posibilidad de vivir más tiempo y con salud, tienes que saber cómo debe ser tu alimentación. Tienes que cuidar lo que comes. Como te comenté en el vídeo de la alimentación completa, existen grupos de alimentos y todos deben estar presentes en nuestra dieta, cada uno en su cantidad adecuada. De esta manera, nuestro organismo no tendrá déficit de nutrientes y podrá realizar sus funciones correctamente. Las grasas no saludables te pueden llevar a tener enfermedades y las grasas saludables te ayudan a mantener la salud. Por eso es fundamental que tengas una buena información sobre las grasas. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar todo sobre las grasas y al final del vídeo te voy a dar una información muy valiosa. ¡Comencemos! Parece que existe la creencia generalizada de que todas las grasas son malas, pero no es así. Hay grasas que son malas para la salud y hay grasas que son beneficiosas para la salud. Por ello, voy a empezar explicándote lo que son las grasas. Las grasas son un tipo de nutriente que nos proporciona energía y que la conseguimos a través de los alimentos que las contienen. Las grasas son nutrientes esenciales. Esto quiere decir que el organismo no las sintetiza y que tenemos que añadir alimentos con grasas a nuestra dieta para que no nos falten, porque sin ellas el organismo no funciona correctamente. Existen grasas más saludables que otras y por ello tenemos que saber qué grasas son beneficiosas y qué grasas no lo son. Y en qué cantidad tenemos que tomar las grasas saludables para que no supongan un daño para el organismo. Porque en cuanto a nutrientes se refiere, debemos tomarlos en su justa medida, ni por debajo ni por encima. Hay un margen de cantidad de alimentos y de cantidad de nutrientes que nos van a llevar a mantener la salud. Por encima de ese margen nos pueden causar unas enfermedades y por debajo nos pueden causar otras. Estos consejos que te doy tienen la intención de enseñarte pautas para llevar una vida saludable y de motivarte a llevar a cabo estas pautas para conseguir vivir más años y mejor. ¿Estás ahí escuchándome? Estupendo, porque voy a compartir contigo todo lo que debes saber sobre las grasas para poder evitar enfermedades. Para quien no me conozca, mi nombre es Loreto Serrano. Soy farmacéutica especializada en fisionutrición y en suplementos nutricionales y experta en desarrollo personal. He unido todas estas disciplinas para poder dar un cuidado completo a nuestro organismo, a nuestra mente y a nuestras emociones, de manera que se encuentre el equilibrio y tengamos una salud completa. Y de esta manera podamos vivir más años y más felices. Puedes saber más de mí en mi web o en mi blog. Dejo los enlaces en la descripción. ¿Sabes cuántos tipos de grasas hay? Existen 3 tipos de grasas en los alimentos. Las grasas saturadas, las grasas insaturadas, que se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas, y las grasas trans. Las grasas saturadas son perjudiciales para la salud cuando se sobrepasan las cantidades que necesita el organismo, porque hay una cantidad concreta que sí necesitamos, pero cuando se pasa esa cantidad se convierten en grasas peligrosas para la salud. Es el caso del colesterol. El colesterol se necesita en el organismo a una cantidad determinada, pero cuando se pasa el nivel de colesterol que necesitamos, es cuando nos lleva a complicaciones en nuestra salud. ¿Y en qué alimentos se encuentran las grasas saturadas? Pues las grasas saturadas se encuentran en las grasas animales. Carnes grasas, vísceras, mantecas, embutidos, la piel del pollo, huevos, lácteos enteros, natas y mantequillas. Pero no quiere decir que todos estos alimentos haya que evitarlos, porque por ejemplo el huevo es un alimento muy saludable y puede ser fuente de esa cantidad de colesterol que sí necesita el organismo. Y los lácteos se pueden tomar semidesnatados o desnatados. Se aconseja mejor semidesnatados porque también esa poca grasa que tiene el lácteo semidesnatado puede ser beneficiosa para la salud. Y también algunas grasas vegetales tienen grasas saturadas, como es el caso del coco y de la grasa de palma. ¿Te sorprende? Pues ya sabes algo más. ¿En qué utiliza el organismo las grasas? Las grasas forman parte de las membranas celulares. También regulan las hormonas y además transportan los ácidos grasos que el organismo necesita a través de la sangre. También ayudan a transportar las vitaminas liposolubles que necesitan grasa para su transporte, como son las vitaminas A, D, E y K. Además, aportan ácidos grasos esenciales y son una fuente de energía necesaria.
Y esa energía no es solo para realizar ejercicio físico, esa energía también la necesitamos para realizar nuestras funciones orgánicas. Y es verdad que tenemos otra fuente de energía que son los hidratos de carbono. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo coge energía de los hidratos de carbono que se han ingerido. Pero a los 20 minutos de estar haciendo ejercicio, la energía que coge el organismo es de la grasa almacenada y empieza a quemar calorías. El aporte energético de las grasas es de 9 kilocalorías por gramo de grasa, siendo el nutriente que más energía aporta. Los carbohidratos y las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, a diferencia de las grasas. Las grasas se almacenan en los adipocitos. Los adipocitos se llenan de grasa. Los adipocitos son las células del tejido adiposo y su función es mantener caliente el cuerpo y protegerlo mecánicamente. Vuelvo a mencionar que no todas las grasas son malas para la salud y que son necesarias en nuestro organismo para realizar todas estas funciones. Pero si ingerimos más grasa de la que necesitamos, se almacena en forma de triglicéridos. ¿Y para qué necesitamos el colesterol? El colesterol tiene una función estructural al formar parte de las membranas celulares y ser el precursor de la vitamina D, de los ácidos biliares y de las hormonas esteroideas. Las grasas proporcionan ácidos grasos esenciales que nuestro organismo no puede sintetizar y que son necesarios, como son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Estos ácidos son importantes para el control de la inflamación, la coagulación de la sangre y el desarrollo del cerebro. También se necesitan las grasas para mantener la piel y el cabello saludables. Y los alimentos con grasa tienen más sabor que los alimentos con poca grasa. Así que otra función es hacer más agradable la comida, en su sabor, en su textura y en su aroma. De esta manera, esos alimentos se hacen más apetecibles. Y estos alimentos producen sensación de saciedad, pero todo en su justa medida, porque por encima de los niveles que son saludables, hay riesgos para la salud. ¿Qué riesgos hay para la salud? Por comer grasas en exceso. Los niveles elevados de grasa son un riesgo de enfermedad cardiovascular y de desarrollar obesidad. El riesgo cardiovascular depende del tipo de grasa y de la cantidad que se ingiera. Existen numerosos estudios que demuestran que una excesiva ingesta de grasas se relaciona en un aumento en el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, es importante definir qué tipo de grasa aumenta este riesgo y en qué cantidad. Respecto a la obesidad, si ingerimos más grasas de cualquier tipo de las que nuestro organismo necesita y de las que utilizamos como energía en nuestro día a día, estas grasas se acumulan en el organismo, se acumulan en el tejido adiposo, suponiendo un aumento de peso corporal y con ello un riesgo para la salud. Como he comentado, las grasas saturadas aumentan el colesterol LDL y esto es también un riesgo para la salud. Este aumento de LDL aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de un accidente cerebrovascular y de un infarto de miocardio. Se recomienda que en nuestra dieta haya aceites vegetales con grasas insaturadas, porque no todos los aceites vegetales están libres de grasas saturadas. Los aceites que tienen grasas saturadas son el aceite de palma, el aceite de coco y el aceite de palmiche. Estos aceites se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Es una característica que nos puede informar de que son grasas que tienen grasas saturadas. Los aceites vegetales saludables son líquidos a temperatura ambiente, como lo es el aceite de oliva. Una dieta con alimentos ricos en grasas saturadas aumenta el colesterol en las arterias, pudiendo causar obstrucción en los vasos sanguíneos. Se aconseja que las grasas saturadas sean menos del 6% de la grasa que se incluya en la dieta. Por lo tanto, sea menos del 6% de las calorías totales diarias. Te recuerdo los alimentos que tienen grasas saturadas, que son las carnes grasas, los productos lácteos enteros y productos con grasas animales. Y se hace muy importante en la mención de estos riesgos para la salud volver a hablar de las grasas trans, que son grasas muy perjudiciales para la salud. Son grasas que pueden aumentar el colesterol LDL y bajar el HDL, que es el colesterol beneficioso. Las grasas trans son grasas vegetales que han pasado por un proceso de hidrogenación que hace que esa grasa vegetal que era líquida se vuelva sólida a temperatura ambiente y se encuentran en productos de pastelería y de bollería industrial, en alimentos ultraprocesados y se usa para cocinar en algunos restaurantes. Se recomienda que se lean las etiquetas de información nutricional que hay en los envases para identificar la grasa que contiene y la cantidad.
aunque estas grasas trans a veces no están en la etiqueta. Vamos a pasar a hablar de las grasas beneficiosas para la salud, esas que sí debemos tener en nuestra dieta diaria. Como te he dicho, las grasas beneficiosas para nuestro organismo son los aceites vegetales que contienen grasas insaturadas. Son aceites vegetales que se mantienen en estado líquido a temperatura ambiente y estos aceites vegetales tienen grasas insaturadas y los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 son muy beneficiosos para nuestra salud. Se considera que un alimento es rico en omega 3 cuando aporta un mínimo de 80 gramos de omega 3 por cada 100 gramos de alimento. Dentro de estos ácidos grasos omega 3 están el DHA y el EPA, que ayudan al buen funcionamiento del corazón. En la dieta diaria el porcentaje de grasa debe ser próximo al 30% y se recomienda que la ingesta diaria de colesterol sea inferior a 300 miligramos. La guía sobre aspectos nutricionales y tecnológicos del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco recomienda que ni las grasas saturadas ni las poliinsaturadas estén en una cantidad mayor al 10% de la ingesta calórica total que se necesita en forma de energía y que las monoinsaturadas superen del 10 al 15% de las kilocalorías diarias en la dieta. Por lo tanto, es necesario que consumamos grasas en nuestro día a día y cada tipo de grasa en la cantidad adecuada. La dieta mediterránea se ha relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y esto es porque están incluidos en esta dieta los ácidos grasos monoinsaturados, como es el aceite de oliva virgen extra, y como son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, que se encuentran en el pescado. El omega 3 ha sido un ácido graso muy estudiado y se ha podido evidenciar sus beneficios en enfermedades crónicas y en enfermedades cardiovasculares. También está el omega 9, que está presente en el aceite de oliva virgen, y los ácidos butírico, acético y propiónico, que están presentes en la leche y en sus derivados. Todos estos ácidos grasos tienen beneficios saludables por su efecto antiinflamatorio. En los frutos secos tenemos otra fuente de ácidos grasos saludables como son los fitoesteroles. Ayudan a que se absorba menos colesterol en el intestino y a que disminuya el colesterol total y el colesterol LDL en la sangre. Hay que tener en cuenta que las grasas vegetales, aunque sean saludables, no deben ser ingeridas en grandes cantidades, porque son una fuente de calorías que pueden contribuir al aumento de peso y a la obesidad. La cantidad necesaria de grasa en cada persona debe ajustarse dependiendo de el sexo, la edad, el estado de salud y la actividad física que tenga. ¿Cómo debe ser nuestra dieta diaria para poder beneficiarnos de las grasas? Como os acabo de comentar, una buena referencia es la dieta mediterránea, en la que la grasa principal es el aceite de oliva y también se incluyen pescados, mariscos y frutos secos. En una dieta saludable con las grasas adecuadas, el consumo de carne debe ser limitado, especialmente las carnes rojas y las carnes procesadas. Y todos los alimentos ultraprocesados deben ser eliminados o reducidos al máximo. Es el caso de la comida rápida, de los fritos, de la bollería, de las bebidas azucaradas y de otros muchos alimentos que tienen un alto contenido en grasas saturadas, en grasas trans y además un alto contenido en azúcar y en sal. Mira las etiquetas y no consumas alimentos en los que ponga que tiene grasas parcialmente hidrogenadas. Y en esta dieta saludable con las grasas que necesitamos hay que consumir cereales integrales, legumbres, frutas, hortalizas. Y con cereales integrales me refiero a granos integrales, no a los cereales de la cajita que nos anuncian y nos venden en los supermercados, porque esos son alimentos no saludables. Suelen tener un alto contenido en azúcar y no es la forma en que los cereales son saludables. Una recomendación para una dieta saludable es consumir alimentos de temporada, los alimentos que son de cada estación del año. Para una dieta saludable hay que tener de referencia un plato en el que más de la mitad del plato son verduras y hortalizas. Lo que le falta a esa mitad del plato, para completarlo, son frutas. Y la otra mitad del plato se divide al 50% entre los granos integrales, arroz, patata, y la otra parte son alimentos con proteínas, huevo, carnes no grasas, pescados, mariscos, legumbres, y todo esto acompañado de agua como bebida. Es fundamental tener en cuenta que en ese plato diario, en cada comida, debe haber todo tipo de alimentos, de manera que el plato contenga todos los nutrientes que necesitamos y controlar las raciones diarias que tenemos de cada alimento.
porque todo alimento en exceso, incluidos los saludables, pueden dar lugar a enfermedades. Por lo tanto, los alimentos saludables en exceso pueden dejar de ser saludables. Un ejemplo de la cantidad de grasas que se deben consumir para que la dieta sea equilibrada es el siguiente. Para una dieta de 2.000 kilocalorías por día en una persona sana, la cantidad recomendada de grasas es de 70 gramos, 630 kilocalorías, que supone un 30% de las calorías totales. De esos 70 gramos, como máximo 10 gramos, que suponen unas 90 kilocalorías, podrían ser de grasas saturadas. 22 gramos, un 10%, de grasas poliinsaturadas, supone unas 198 kilocalorías. Y 44 gramos, 396 kilocalorías, de grasas monoinsaturadas. Esto sería un ejemplo de la cantidad de grasas que se deben consumir para que la dieta sea equilibrada y sea saludable. ¿Qué grasas saludables tomas? ¿O qué grasas saludables vas a empezar a tomar? Escríbelo en comentarios. Dime si te está ayudando esta información. Te leo. Y vamos con el final del vídeo, con esa parte que te he pedido que por favor no te la pierdas, porque es muy interesante. Vamos a ver los mitos de las grasas. En nuestra sociedad se han ido transmitiendo diferentes creencias sobre las grasas, pero unas son verdad y otras no lo son. Una de las creencias que ha cogido fuerza en nuestra sociedad es que las grasas no se deben comer porque son perjudiciales para la salud. Las grasas son esenciales para poder estar sanos, pero como te he comentado, no todas las grasas y no a cualquier cantidad. Y también os he comentado las funciones que tienen las grasas en nuestro organismo y que sin ellas no podríamos vivir. Ninguna célula, tejido y órgano puede funcionar correctamente si no tiene la cantidad de grasa adecuada. El mínimo porcentaje que se puede tener de grasa en la dieta es un 15% y de ahí al 30% es lo recomendable. Otro mito que es importante aclarar es el de que las grasas vegetales son buenas y las grasas animales son malas. Todas las grasas, tanto las animales como las vegetales, aportan las mismas kilocalorías, 9 kilocalorías por gramo. Por lo tanto, en ese sentido, no hay diferencias entre unas y otras. Y los diferentes tipos de grasa se encuentran en un mismo alimento. No es frecuente encontrar alimentos que solo tengan un tipo de grasa. Y como te he comentado, lo importante es saber qué cantidad de grasa hay que tomar de cada tipo y cuáles son más saludables y cuáles no son tan saludables. Y te recuerdo que no todas las grasas vegetales tienen grasas saludables. Hay grasas vegetales que tienen grasas saturadas que no son saludables y de las que solo necesita el cuerpo una pequeña cantidad concreta. Estas grasas vegetales que tienen grasas saturadas son, por ejemplo, el aceite de coco y el aceite de palma, que tienen más de un 50% de grasas saturadas. Las otras grasas no saludables que he mencionado son las grasas trans y están muy presentes en productos veganos y vegetarianos. Estas grasas trans no suelen figurar como tal en el etiquetado nutricional. Lo que se recomienda es no tomar alimentos en los que entre sus ingredientes consten las grasas parcialmente hidrogenadas. Las grasas insaturadas son muy sensibles al calor y al someterlas a temperaturas superiores a los 180 grados centígrados, por ejemplo, el aceite de girasol, de soja o de maíz, y para el aceite de oliva una temperatura superior a 200 grados centígrados, se descomponen y liberan sustancias tóxicas. Esto sucede en las frituras. Por ello, los aceites no deben superar esta temperatura de 180 grados, porque cuando superamos esta temperatura, estas grasas sanas y saludables se convierten en grasas perjudiciales para la salud. Con respecto a las grasas animales que he comentado que tienen grasas saturadas, hay una excepción. Se ha visto que la carne de cerdo ibérico y sus derivados, como el jamón, tienen ácido oleico. Y la cantidad de ácido oleico depende de la alimentación del cerdo, de su raza y de su lugar de origen. En función de esos factores, el ácido oleico se introduce en sus músculos y al ingerir la carne, ingerimos también esta grasa saludable. Con respecto a las grasas omega 3, las podemos encontrar en las semillas, en los frutos secos, en el pescado y en el marisco. También tienen un origen animal, por lo que no todas las grasas animales tienen grasas no saludables. Por lo tanto, para aclarar este mito en el que se cree que todas las grasas vegetales son buenas y todas las grasas animales son malas, tenemos estos ejemplos y el mito es falso. Lo que se recomienda es limitar las grasas saturadas y que el resto de grasas que se aportan en nuestra dieta sean insaturadas y excluir las grasas trans.
Otro mito, otra creencia muy extendida en nuestra sociedad es que consumir aceite de coco es saludable. Como ya os he dicho, el aceite de coco tiene grasas saturadas en un alto porcentaje. Sin embargo, se empezó a informar de que la grasa de coco era saludable y que se debía introducir en nuestra dieta, que la grasa de coco no produce problemas para la salud y que cuanto más se consuma es mejor. Este mito es falso. El aceite de coco aumenta los niveles de colesterol en sangre por tener más del 50% de sus grasas saturadas. Por ello se debe consumir con moderación y se recomienda sustituirlo por aceites vegetales con grasas insaturadas. Además, el aceite de coco puede causar una reacción alérgica, por lo que hay que tener cuidado en su consumo. Vamos con el siguiente mito. Se puede tomar la cantidad que uno quiera de grasas saludables porque son sanas. Si tenemos en cuenta la cantidad diaria de grasa que hay que tomar para tener salud, no podemos tomar la cantidad de grasas saludables que queramos, sin límites. Te recuerdo lo que he dicho anteriormente, que las grasas deben suponer de un 30 a un 35% como mucho de las calorías totales diarias, y de estas, no más del 10% deben ser saturadas, un 7% deben ser poliinsaturadas y el resto tienen que ser monoinsaturadas para poder llevar una dieta saludable. Para el cálculo de la cantidad diaria de grasa que necesitamos, hay que tener en cuenta la grasa que hay en cada alimento, los condimentos que utilizamos a la hora de elaborar los platos y la grasa que forma parte de la receta, del método de cocinado. Hay que considerar todas estas partes para calcular la grasa que está en nuestra dieta. Con respecto al omega 3 y al omega 6, que son grasas saludables, también hay un límite. No se pueden consumir sin tener en cuenta este límite. Se debe mantener una relación en sus cantidades, siendo una unidad de omega 3 por de 1 a 5 unidades de omega 6. Si esta relación entre el omega 3 y el omega 6 no se cumple, puede haber riesgo de enfermedad cardiovascular. Normalmente se mandan suplementos de omega 3 porque es el que menos está en nuestra dieta. El omega 6 suele estar en cantidad suficiente en la dieta que tenemos. Otro mito que vamos a aclarar ahora es: las grasas siempre causan obesidad o sobrepeso. Para evitar el sobrepeso y la obesidad, se debe tener un equilibrio energético entre las calorías que se ingieren y las calorías que se consumen. Las grasas no son el único nutriente que aporta calorías. También aportan calorías las proteínas y los carbohidratos. Por lo tanto, el exceso de aporte calórico es el que causa el sobrepeso y la obesidad. No es solamente la ingesta de grasas, es la ingesta de grasas, carbohidratos y proteínas en exceso. Tener una dieta equilibrada diaria con la cantidad de grasa, carbohidratos y proteínas que necesita cada persona según su actividad física, su sexo, su edad y su estado de salud es lo que evitará tener sobrepeso o tener obesidad en la mayoría de los casos. Siguiente mito. Todas las grasas obstruyen las arterias. Las grasas denominadas saludables son protectoras contra la aterosclerosis, que es la formación de ateromas en las arterias, y es lo que puede dar lugar a una obstrucción. Estas grasas saludables y protectoras diluyen los ácidos grasos saturados, que son los que forman los ateromas. Pero hay que tener en cuenta que, aunque se tomen cantidades superiores a las recomendadas de estas grasas vegetales saludables, no va a ayudarte más, no va a ser mayor la protección, ni va a ser mayor la disolución de estos ateromas, porque el exceso de grasas vegetales saludables también es perjudicial para la salud. Recuerda, todo en su justa medida. Siguiente mito. Si los alimentos no se fríen, las grasas no son malas. Los fritos son perjudiciales para la salud, pero también hay otras formas de cocinar y alimentos ya procesados que no son fritos, que son perjudiciales para la salud, porque llevan en su composición grasas saturadas y o grasas trans. Por ello, además de evitar los fritos en nuestra dieta, hay que evitar los alimentos con grasas trans, con grasas parcialmente hidrogenadas y alimentos con grasas saturadas. Según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de grasas debe ser consumido al día en un porcentaje inferior al 1%.
El siguiente mito es un mito heredado. Se puede reutilizar el aceite. Reutilizar el aceite que ya se ha calentado es perjudicial para la salud. Como he comentado, una vez que el aceite alcanza los 180 grados centígrados, se producen cambios físicos y químicos en su composición, dando lugar a sustancias tóxicas denominadas aldehídos. Estas sustancias tóxicas se han asociado a enfermedades como la diabetes, aterosclerosis, hipertensión y cáncer. Además, en el humo que se produce al calentar el aceite, cuando se superan los 180 grados, se evaporan parte de estas sustancias y se pueden respirar. La otra parte de las sustancias quedan en la sartén o en el recipiente que se haya utilizado para cocinar, junto con el aceite sobrante. Si este aceite se recoge y se vuelve a utilizar, las sustancias tóxicas estarán en la siguiente comida que se cocine. Serán ingeridas y serán respiradas, y la toxicidad aumentará. ¿Conocías alguno de estos mitos? ¿Creías que eran verdad? Escríbeme en comentarios qué mito creías que era verdad y ahora sabes que no lo es. Resumiendo, lo más importante que debes recordar de esta información es que hay que conocer bien qué grasas son saludables y de las saludables qué cantidad debemos tomar. Las grasas en la cantidad adecuada son necesarias para nuestra salud y es necesario que estén en nuestra dieta. Unas en pequeño porcentaje, otras en un porcentaje mayor y otras no deben estar en nuestra dieta. Guarda este vídeo para recordar cuáles son cada una de ellas y en qué cantidades debemos tomarlas. Y además para recordar qué mitos sobre las grasas no son ciertos y pueden perjudicar a nuestra salud si los damos por verdaderos. Comparte esta información, comparte este vídeo con tus familiares, con tus amigos, para que también puedan llevar una vida saludable, para que también sepan qué grasas tienen que eliminar de su dieta y qué grasas tienen que introducir, de manera que puedan evitar enfermedades. ¿Quieres más consejos para vivir una vida longeva, poder llegar a los 100 años con salud y siendo feliz? Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Y te recomiendo que vayas a los vídeos ya publicados porque en ellos también hay información muy valiosa para que tengas una vida saludable. Por favor, antes de irte, déjame un me gusta para que pueda llegar a más personas y las pueda ayudar. Gracias por llegar al final del vídeo.